Hola a todos, bienvenidos de vuelta. Hoy estaremos hablando de Romanos 8, versículo 8, y su palabra dice: Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Y ese nunca es una palabra muy fuerte en ese momento, porque nunca significa nunca. Eso significa que mientras tú estés en contra de la voluntad de Dios, nunca podrás agradar a Dios. Mientras estés haciendo lo que tú quieres hacer bajo tu naturaleza pecaminosa, nunca podrás hacer la voluntad de Dios, nunca llegarás a sus propósitos, nunca llegarás a sus planes, nunca llegarás a hacer lo que el Señor tiene dispuesto para ti mientras sigas haciendo lo que tu naturaleza pecaminosa te dice que hacer. Así que mientras estemos bajo ese dominio, no estamos bajo el dominio de Dios, no estamos haciendo las cosas de Dios, sino las cosas de nuestra carne, las cosas que nos apartan constantemente del Señor. Así que muchas veces he oído: Jesús murió en la cruz del Calvario por mis pecados y yo no seré condenado. Pero el problema con esta frase es que lo utilizan para ellos defender su propio pecado. Lo están utilizando de una perspectiva falsa en la cual el mundo de hoy vive, diciendo que Jesús murió por sus pecados y que ellos pueden vivir la vida que les place, la vida que les da la gana, la vida que no viene de Dios. Así que utilizan esta frase, que sí es verdad en parte, porque Jesús murió por nuestros pecados y murió para que nosotros no fuéramos condenados, para que la carga de la muerte que nos venía luego de esta vida, el Señor la pagó completamente para que tú y yo fuésemos salvos por la gracia. Pero estar en la gracia no significa hacer lo que me da la gana, sino estar en la gracia es caminar en ese regalo y hacer en obediencia lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Pero eso no es lo que se ha enseñado, ni es lo que ellos han escuchado. Ellos viven como ellos quieren y aún creen ser salvos. Y es un problema difícil, porque el creer estar salvo y hacer lo que tú quieres, vendrá un día en el que el Señor juzgará. Y a esos que estuvieron haciendo su propia voluntad, a esos que quisieron hacer lo que ellos quisieron hacer mientras estuvieron en ese mundo, pero creen estar salvos, el Señor no los aceptará, porque en realidad nunca fueron salvos, nunca cambiaron su vida, nunca caminaron con el Señor como el Señor nos ha indicado que debemos caminar. Es una falsa perspectiva que se le ha enseñado a muchas personas, que porque venir el domingo un solo día a la iglesia ya eres salvo, y la realidad es que no es así. El Señor nos ha mandado a ser discípulos de las naciones, el Señor nos ha mandado a cargar nuestra cruz todos los días. El Señor nos ha mandado a crucificar nuestra carne. Esto significa morir al yo, morir a la naturaleza pecaminosa que antes me ataba, morir a las cosas que yo quiero hacer en mi carne y hacer las cosas que el Señor me manda hacer, que al principio a veces no parecen deleite, pero mientras más tú estás a fondo con el Señor, más deleite encuentras en hacer su voluntad, más deleite encuentras en hacer las cosas que Él te ha mandado hacer, y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. El Señor nunca nos mandó ahí detrás de nuestros corazones o detrás de nuestros sueños. El Señor nos mandó ahí detrás de Él, que Él fuera el Señor de nuestras vidas, que Él fuera el Padre, y como buenos hijos obedecer la voluntad de nuestro Padre, obedecer los mandamientos que Él nos ha dejado, las órdenes y las reglas que Él nos ha dejado para nosotros vivir como Él quiere que vivamos. De eso se trata ser un hijo de Dios, que en espíritu y en verdad caminemos como Él quiere que caminemos, y no por la carne. Mientras caminemos por la carne y esa naturaleza vieja, haremos lo que es incorrecto delante de los ojos de Dios, y así no podremos darle a Dios lo que el Señor quiere que nosotros le demos, y no podremos agradarlo ni alabarlo correctamente porque no estamos haciendo su voluntad. Esto significa que aunque muchos literalmente creen que son salvos, hay muchos que no lo serán. Muchos han sido llamados, pero pocos serán los escogidos, de manera que muchas de estas personas que han sido llamadas porque no han vivido de la manera correcta delante del Señor, aunque por la gracia hubiesen sido salvos, no lo serán. Y suena bien difícil decirlo de esta manera, pero hay que decirlo porque estamos viviendo en una sociedad de falsedad donde muchos se llaman cristianos pero no viven como Cristo, y el Señor nos ha mandado a vivir como Cristo, a llegar a la estatura del varón perfecto. Es lo que el Señor nos ha mandado. Mientras caminan, estas personas lo que hablan es de sus propias cosas pecaminosas, de su propia carne, de sus problemas, de sus casas, de todo lo que ellos pueden tener aquí en la vida, pero nunca mencionan ni una vez al Señor Jesucristo. No le dan gracias al Señor por lo que Él ha hecho en sus vidas. No hacen nada que de verdad agrade al Señor, y tú lo ves en las vidas de estas personas, pero luego cuando es por conveniencia se llaman cristianos. Pero no es por conveniencia que nosotros seguimos a Cristo, sino es siempre, no importa la situación en la que nos encontremos, no importa el problema, el desierto, la tormenta o lo que venga.
No importa, nosotros seguimos al Señor porque sabemos que lo que Él tiene para nosotros ya se pagó en la cruz. Esa salvación ya fue paga y ahora nosotros caminamos en esa salvación. Caminamos porque queremos ser más como Él, porque queremos adorarlo y agradarle a Él. Y así es que nosotros debemos caminar correctamente delante del Señor. Así que mientras caminan, estos mismos se pueden llamar salvos cuanto ellos quieran. Pero el Señor nos ha mandado que mientras estemos aquí a vivir como Él, a reflejar el reino de los cielos, a ser como Él fue, a llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Quién fue el varón perfecto? Jesús. ¿Quién nos enseña y nos modela cómo caminar? Jesús, a través de toda la palabra. Él nos enseña lo que hace la obediencia al Padre, lo que hace la obediencia a Dios y cómo tú y yo debemos caminar mientras estemos caminando en esta vida. No como el mundo nos dice que caminemos, no bajo nuestra naturaleza pecaminosa, sino recibiendo la naturaleza justa y santa que el Señor nos ha regalado a través de la gracia de Dios, a través de ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Nuestra naturaleza puede ser cambiada por la naturaleza del reino, pero el Señor nos dice que tenemos que hacer su voluntad mientras no estemos haciendo su voluntad. Por eso es que dice nunca podremos agradar a Dios, porque no estamos haciendo la voluntad del Padre, no estamos haciendo lo que Jesús hizo mientras caminó en esta tierra, obedeciendo lo que el Señor dijo al pie de la letra, como Él ha dicho que lo hagamos. Así que el Señor quiere que seamos igual a Jesús y así somos agradables al Señor. Pero, ¿cuántos de nosotros sabemos cómo agradar al Señor? Yo no lo sabía antes. ¿Ustedes lo saben? Deberían saberlo. ¿Lo dejamos ser nuestra guía? ¿O queremos nosotros ser nuestra propia guía? ¿O dejamos que otras personas sean nuestra guía? ¿Cuál es la verdadera manera de hacerlo? El Señor tiene que ser nuestra guía. Con Él como nuestra guía podemos agradarlo a Él. A través de su Espíritu Santo Él nos muestra cómo agradar al Señor, porque es Él mismo. El Espíritu Santo es Dios. Así que Dios nos enseña a través de lo que Él nos ha depositado adentro, cómo agradarlo a Él, cómo ser como Él. Agradar al Señor es amarlo, y amarlo es seguir sus mandamientos, así como Jesús dijo. La única razón y la única forma en la cual somos libres es por Jesús, es por su sacrificio en la cruz, es eso lo que nos libra de nuestra naturaleza pecaminosa y nos da su nueva naturaleza, nos hace justos delante del Padre a través de su sacrificio, nos limpia como nieve de ese pecado rojo como la sangre que nos cargaba, y Él nos limpia. La única manera es aceptando a Jesús, caminando como Jesús, caminando en obediencia a su palabra. Así el Señor quiere que nosotros seamos santos y justos delante de Él, no como ese mundo se ve, no como el mundo habla, no como el mundo lo hace, sino santos y justos delante de Él. Y de nuevo, la única manera de hacerlo es con Él. Amarlo es obedecerlo, y obedecerlo es seguir sus mandamientos. Así mismo lo dijo Jesús: si me amas, obedece mis mandamientos. Así que caminando en su obediencia a su palabra, no nos apoyamos en nuestro propio entendimiento, sino que nos apoyamos en el entendimiento de Jesús, nos apoyamos en el entendimiento de Dios, porque Él es quien nos enseña la manera correcta y cómo entender las cosas del reino, cómo caminar en las cosas y en las reglas del reino, cómo hacer las cosas de acuerdo a Dios y no de acuerdo a lo que nosotros queremos pensar, no de acuerdo a lo que yo aprendí de aquel charlatán o del otro charlatán. No, caminamos como Jesús nos ha enseñado, caminamos bajo la protección de Jesús, caminamos bajo su sangre, porque sabemos que aunque nosotros caemos, Él nos puede levantar, aunque nosotros fallamos, Él nos puede ayudar a levantarnos nuevamente. Y esa es la parte importante, y eso es lo que no hacemos. Vivimos controlados de nuestra naturaleza pecaminosa, haciendo todas las cosas que van en contra del Señor, pero luego queremos agradar al Señor, luego queremos ser salvos por el Señor, sin hacer nada de lo que Él nos ha mandado a hacer. Él ya hizo su parte, ahora te toca a ti hacer la parte que Él te ha mandado a hacer, y Él te ayudará, porque puso su espíritu dentro de ti, pero hay que hacerlo como quiera. No puedo seguir diciendo, ay, ya, yo soy salvo. No, soy salvo. Déjame caminar como una persona que es salva. Déjame caminar como una persona que es del reino de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que no nos apoyemos en nuestro entendimiento. El Señor quiere que nos apoyemos en Él, que veamos lo que Él dice, cómo Él lo dice. Así que las Escrituras nos muestran exactamente cómo agradar a Dios, exactamente cómo hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Nos muestra de acuerdo a su palabra quién es Él y cómo Él quiere ser amado y cómo Él nos bendecirá porque caminamos en Él, no como nosotros queremos.
nosotros a veces rechazamos pasajes o los utilizamos fuera de contexto y el Señor no quiere eso. No rechaces el pasaje que te está dando la convicción que necesitas para caminar correctamente delante de Él. No rechaces la escritura de Dios y no la saques de contexto para utilizarla para que tu cuerpo se sienta bien, para que tu carne se sienta bien. Utiliza la escritura de Dios con sabiduría, de la sabiduría que solo Él te puede dar. Así que el Señor quiere que aprendamos de Él, porque Dios nunca contradice su palabra. Si Dios dice haz esto, Él quiere que hagas esto, no que hagas aquello o lo otro, sino esto que Él te ha mandado a hacer. Y si Él te ha mandado a hacer esto, no te vayas a buscarle 40 patas al gato cuando el gato tiene 4 y el gato te está diciendo miau y el gato te está diciendo camina conmigo y el gato es Jesús diciéndote no busques más nada de lo que yo estoy diciendo porque esto es lo que yo estoy diciendo. Haz esto y obedéceme como yo te he dicho que me obedezcas. No cambiemos las palabras del Señor para llenar nuestras expectativas, para llenar nuestras perspectivas y para hacer lo que nuestra carne quiere que haga sin sentirnos o tratar de no sentirnos mal. El Señor ha dicho las cosas de la manera en la cual Él las ha dicho por una manera, para que nosotros lo hagamos de su manera y no de la nuestra. Somos nosotros los que usamos las escrituras mal y somos nosotros los que contradecimos su palabra. Somos nosotros los que nos creemos un poco más fuerte que Él, pero nunca lo seremos. Y por hacer eso muchos de ellos tienen su precio y pagarán ese precio, porque el Señor ha dicho que no hagan esas cosas, mas aún así las hacen. Y enseñan a otros falsedades, y enseñan a otros cosas que no son de Dios. Y así son muchos. El Señor quiere que nos quedemos en su palabra y que no la usemos incorrectamente, sino que le pidamos sabiduría para aprender a oír su voz. Cuando aprendemos a oír su voz, es como aprendiendo su palabra. Aprendiendo su palabra guiado por el Espíritu Santo, porque Él es el mejor narrador de la palabra de Dios, porque es Dios. Así que con el Espíritu Santo Él te revela las cosas que tú necesitas aprender de su escritura y te revela cómo agradar a Dios con tu vida entera. Pero no lo podemos hacer caminando como el mundo, sino solo caminando con Jesús, como Jesús y acercándonos cada día más a Dios. El Señor quiere que aprendamos a aprender más cómo Él quiere que nosotros lo agrademos. El Señor nos mostrará los detalles del amor profundo que Él tiene por su pueblo. Se los mostrará a aquellos que estén dispuestos a seguirlo correctamente, como Él ha dicho que se siga. La guía de Dios, el buen consejero, el Espíritu Santo está contigo y conmigo. Solo tenemos que seguirlo, solo tenemos que hacer su voluntad y seguir caminando como Él quiere, no dejándonos atrapados por la naturaleza pecaminosa, sino caminando en la naturaleza nueva que el Señor Jesucristo ha pagado por ti y por mí. Gracias por escuchar. Que Dios los bendiga.